Capítulo 2. El primer ingrediente. Haga las cosas y tendrá el poder. Ralph Waldo Emerson. Ensayo sobre la compensación. Déjeme contarle lo que realmente sucedió a partir del día después de esa noche de desesperación. Después de que se derrumbó mi compañía de energía y se llevaron remolcado mi coche último modelo, me había quedado sin recursos, sin ahorros ni capital. No tenía nada para empezar de nuevo. La única opción que tenía era ir a trabajar para alguien. Entonces hice algo que George, cortando el césped del campo de golf en sus shorts vaqueros, jamás soñó que haría algún día. Decidí dedicarme a las ventas. Debe entenderme, yo odiaba las ventas. Cuando recién me inicié en mi carrera laboral, era lo último que deseaba hacer. Al empezar mi trabajo en Texas Instruments, mi intención era trabajar para ascender al nivel gerencial. La compañía tenía otras ideas. Me explicaron que si yo quería llegar a la gerencia, debía comenzar en ventas. Quedé horrorizado. No sabía absolutamente nada sobre ventas y la idea misma me aterraba. No poseía un don especial para vender, no tenía paciencia y no tengo el arte innato de convencer con persuasión y elocuencia. Pero querían ventas y tuve que aceptarlo. Con el tiempo me acostumbré. Y luego sucedió algo irónico. Con el correr del tiempo, las ventas me cambiaron la vida. No el proceso mismo de ventas, sino la capacitación que ello implicaba. En el transcurso de asistir a toda clase de cursos, talleres y estudiar materiales de capacitación en ventas, me expuse a una inmensa cantidad de información valiosa. Pero ni siquiera fue la información misma lo que me cambió la vida. Irónicamente era aquello que con el tiempo me di cuenta de que faltaba en esa capacitación e información. Aquello que era mucho más valioso incluso que toda esa información invaluable. Es lo que llamo el primer ingrediente. Después de esa noche de desesperación, sin recursos propios, fui a trabajar para una compañía de marketing directo. Logré armar un plantel de ventas de buen tamaño y luego pasé a fundar otro par de negocios exitosos, en uno de los cuales finalmente me nombraron presidente ejecutivo. En función de esa experiencia comencé una compañía de capacitación en desarrollo personal llamada The People's Network, TPN. En TPN produjimos casi 1000 programas televisivos sobre toda clase de temas, desde finanzas hasta relaciones personales, y tuvimos la oportunidad de trabajar con algunos de los autores, pensadores y líderes del conocimiento más importante de nuestro tiempo. Dada la posición en la que yo estaba, me hallé en el epicentro del movimiento del desarrollo personal y tuve ocasión de relacionarme con figuras legendarias como Jan Miller, la famosa agente literaria de autores de desarrollo personal, Dick Snyder, en ese momento CEO de Simon & Schuster, la editorial más importante en temas de desarrollo personal, Jimmy Bowen, el productor de música, y Oprah Winfrey. En esos años produjimos y ofrecimos uno de los mejores materiales informativos jamás disponibles sobre cómo triunfar. Miles de personas utilizaron esa información para mejorar su vida en poco o mucho. Sin embargo, para muchas otras personas, tantas otras, esa información de oro, invalorable e increíblemente sagaz, parecía tener poco efecto o no tener efecto alguno. Era desconcertante. Yo había aprendido mucho y me había beneficiado mucho de todo eso. Las enseñanzas eran capaces de alterar la vida. Aún así, veía a todas estas personas que con ansias lo absorbían todo, pero que en realidad no sacaban mucho provecho de ello. En el transcurso de esa experiencia llegué a una conclusión aleccionadora. Todos los temas de los que hablaban esos grandes maestros surtían efecto, pero no estaban surtiendo efecto. La gente trataba de seguir las enseñanzas, pero cuando el salto mayúsculo que buscaba no sucedía en los primeros 30, 60 o 90 días, se daba por vencida. No importa cuánta información haya, no importa cuán buena sea la información, si la persona que la consume carece del catalizador adecuado, el catalizador que le permita aplicar esa información efectivamente, entonces
el éxito le seguirá siendo esquivo. Es como comer la mejor comida del mundo sin la capacidad intestinal de digerirla o absorberla. Puede tratarse de información fantástica, increíblemente precisa, con magnífica clarividencia y una trayectoria de éxito comprobado, pero pasará por su organismo dejándolo tan débil y hambriento como lo estaba antes de comerla. Lo he visto cientos de miles de veces. No era por falta de persistencia ni por falta de deseo. Si alguna vez le dijeron, lo conseguirás si solo lo deseas con toda tu alma, estoy aquí para librarlo de ese atolladero. Con tan solo querer algo no significa necesariamente que lo conseguirá, ni siquiera cuando combine ese deseo con un intenso trabajo y esfuerzo realmente arduo. Usted puede desear todo lo que quiera e intentarlo hasta quedar exhausto, pero aún así no va a suceder, no va a ser posible sin el primer ingrediente. ¿Por qué no son efectivas las dietas? En las últimas décadas trabajé con miles de personas de todas las profesiones y condiciones sociales, desde médicos y abogados hasta conductores de autobuses y peones. Todos ellos tuvieron exactamente la misma oportunidad. Algunos de ellos se convirtieron en millonarios y muchos otros lograron ganarse la vida con solidez y satisfacción. Pero la mayoría, ante exactamente las mismas oportunidades, no ha llegado a ningún sitio. ¿Por qué? No se trata de buena o mala suerte. No se trata del momento perfecto ni del destino. Tampoco se trata de tener inteligencia, habilidad o talento. En esos mismos años yo ascendí a la cima con una variedad de compañías distintas con productos diferentes que prácticamente desconocía cuando comencé, y en diversos países con idiomas variados, que no hablaba y todavía no hablo. Y usted sabe que no se debió a mi don natural con las ventas, que no lo tengo. La verdad es que no ha habido nada brillante en lo que he logrado. En realidad es casi todo lo opuesto. En todos los casos hice exactamente lo mismo todas las veces, utilizando estrategias ridículamente simples, compuestas por listas ridículamente simples de actos, ridículamente simples. Las estrategias que utilicé, dicho sea de paso, ninguna de ellas fue inventada ni geniada por mí, son tan simples que si usted y yo nos reuniéramos en una sala durante 20 minutos, podría mostrarle exactamente lo que hice para crear 4 organizaciones multimillonarias diferentes y separadas. Le enseñaría a hacer exactamente lo mismo en 20 minutos. Lo más probable es que a usted no le surte efecto. ¿Por qué no? Porque el asunto no es cómo hacerlo. Porque si no cambiamos fundamentalmente su manera de pensar, habrá reordenado todo lo que le dije para el momento en que salgamos del salón. Lo habrá reinventado para el momento que se acueste a dormir esa noche. Y por la mañana ni siquiera lo reconocerá como la misma información. Es el mismo motivo por el cual las dietas no funcionan. El mismo motivo por el que asociarse a un gimnasio no le cambia mágicamente el estado físico. Porque una dieta sin la ligera ventaja, asociarse al gimnasio sin la ligera ventaja, un plan de negocios sólidos e inteligentemente diseñado sin la ligera ventaja, es como una planta sin agua. Todo el mundo pide a gritos la fórmula, el secreto, el camino para mejorar su vida, tal como lo descubriera durante mis años en TPN. Hoy en día hay más información contundente y práctica sobre cómo hacer todas esas cosas de las que jamás se ofrecería antes, pero no es así como funciona. Si usted es una de los millones de personas en busca de respuestas uniformizadas a las preguntas trascendentales de la vida, le aconsejo abandonar la búsqueda ya mismo. El asunto no es cómo hacerlo. Si la respuesta fuera cómo hacerlo, ya estaría hecho. Lo más importante es la manera en que las hace. Si la respuesta fuera el acceso a la información acertada, todos seríamos ricos, sanos, felices y nos sintiéramos realizados. La mayoría de nosotros no se considera nada de eso. ¿Por qué no? Porque la respuesta es solo la respuesta, no significa en realidad hacer las cosas. No es aplicar la respuesta, vivir la respuesta, es solo información.
No es que los libros prácticos no sean valiosos, lo son, en efecto. Hay libros maravillosos que incluso le recomendaré al final de este libro. Es que simplemente lo que usted necesita no es otro libro práctico. Ninguno de nosotros lo necesita. Ya tenemos suficientes de esos y quizás más que suficientes. Porque lo que usted necesita para transformar su vida no es más información. Además, todos somos tan diferentes que mis libros prácticos pueden darme resultado a mí, pero quizás no sean los más beneficiosos para usted. A pesar de que preferiríamos cuantificar un método preciso, específico y sistemático para abordar la vida, el amor y la felicidad, debemos aceptar la realidad de que no hay un método universal de talle único para todos. Sin embargo, hay un ingrediente secreto. Un ingrediente que, una vez que lo capte, le hará hallar esas respuestas, aplicarlas, vivirlas y concretar los resultados que desea. Un ingrediente secreto que le permitirá concretar un éxito duradero en todos los aspectos de la vida que escoja. El ingrediente faltante. Llegó la hora de correr la cortina y compartir el secreto. Listo. Aquí viene. Llegó el momento. El ingrediente secreto es su filosofía. Bien, antes de que reaccione, no estoy hablando de algo esotérico e intelectual, ni de un complejo, intrincado o vertiginoso sistema de ideas. No hay largas listas de puntos que recordar con acrónimos ocurrentes que tenga que memorizar. Y definitivamente no estoy hablando de algún tipo de autohipnosis ni de invocar lo imposible por arte de magia a través de un poder místico de atracción, ni de ningún conjuro o tramoya. Lo más importante de todo es que este ingrediente no es difícil de hacer. Cuando digo su filosofía, solo me refiero a cambiar la forma de pensar sobre las cosas cotidianas simples. Una vez que lo haga, dará los pasos que necesita para conducirlo a cómo hacer las cosas que necesita hacer. Permítame explicarlo de esta forma. Si usted no cambia la manera de pensar sobre estas cosas diarias simples, no habrá información práctica perfecta que le dé resultado ni le ofrezca soluciones verdaderas, porque la clave no es la información práctica, sino la manera en que la ejecuta. La razón por la que las dietas, los cursos de autoayuda y los programas para adelgazar y otros de naturaleza práctica no surten efecto para la mayoría de las personas es la misma razón por la que la mayoría de los libros y cursos prácticos no rinden resultados para la mayoría de la gente. No es que las acciones estén mal, es que la gente no sigue haciéndolas. No es suficiente concentrarse en las acciones, en qué hacer y en cómo hacerlo, porque es la actitud detrás de las acciones lo que mantiene esas acciones en su lugar. Muy bien, entonces, ¿todo lo que necesito es modificar mi actitud? Lamentablemente no es tan simple. El problema es el siguiente. Usted puede modificar su actitud adquiriendo inspiración, escuchando a un gran orador, leyendo una historia inspiradora o prestando atención a su mejor amigo cuando le habla para infundirle ánimo. Incluso cuando usted se habla a sí mismo para levantar la moral. Cualquiera de estos actos lo propulsará en la dirección acertada. Hasta ahí todo bien. Pero el problema es que esto no va a durar. ¿Recuerda el diagrama de la montaña rusa? Quizás se inspire con una historia que le levante el ánimo o con un discurso inspirador, pero no podrá congelar ese sentimiento ni mantener aglutinadas las emociones del momento. Las emociones cambian como el viento y usted no podrá detenerlas. Nadie puede. Se siguen moviendo. Es por eso que se llaman emociones, que significa acción y efecto de mover, y no acción y efecto de inmovilizar. Usted no puede dictar cómo se siente. No importa cuánto se obliga a sí mismo que debe sentirse positivo sobre este paso práctico o aquel otro. ¿Qué pasa si realmente no se siente así?
Hoy en día siente gran entusiasmo de mejorar su estado físico. Se siente motivado para correr 20 minutos en la caminadora. ¡Fantástico! Pero ¿qué pasa si mañana no siente las ganas de hacerlo? Para hallar el camino al éxito debe retroceder un paso más. Significa el entendimiento detrás de las actitudes que respaldan las acciones. Es la filosofía. Ese es el ingrediente faltante, el ingrediente secreto, el primer ingrediente. Sí, por cierto, debe conocer las acciones prácticas triunfadoras y debe poseer las actitudes triunfadoras. Pero lo que genera todo eso y lo que le mantiene en su lugar es su filosofía. Su filosofía es lo que usted sabe, cómo le mantiene y cómo afecta lo que usted hace. ¿De qué forma usted piensa en las cosas sencillas de todos los días? De eso se trata este libro. Su filosofía crea su actitud, sus acciones, sus resultados, y estos crean su vida. Una filosofía positiva se convierte en una actitud positiva, la cual se convierte en acciones positivas, mismas que se convierten en resultados positivos, y estos en un estilo de vida positivo. Una vida positiva y una filosofía negativa se convierte en una actitud negativa, la cual se convierte en acciones negativas, mismas que se convierten en resultados negativos, y estos en un estilo de vida negativo. La sabiduría de la vida. No es preciso que curse una maestría universitaria, que aprenda griego, ni que lea libros voluminosos con párrafos sumamente largos escritos por autores alemanes del siglo XIX para cambiar su filosofía. La filosofía de vida es algo tan simple y tan básico que un niño de 6 años puede entenderlo. Este es un ejemplo de una filosofía de vida tomada de Ralph Waldo Emerson en su obra Ensayo sobre la compensación. Haga las cosas y tendrá el poder. Profundamente simple e igualmente poderoso. El tipo de sabiduría que se puede aplicar realmente en la vida cotidiana. La compañía de artículos deportivos Nike expresó ese mismo concepto con menos palabras. Just do it. Hágalo. Pero me gusta más la versión de Emerson y la utilizaremos más adelante cuando hablemos de aplicar la ligera ventaja en su vida. Existen 2 clases prevalentes de actitudes: la impulsada por la creencia de que el mundo está en deuda con usted y la actitud impulsada por el valor. La actitud impulsada por el valor dice: ¿qué puedo hacer para ayudarle? La actitud impulsada por la creencia de que el mundo está en deuda con usted dice: ¿qué ha hecho por mí últimamente? Págueme más y luego tal vez trabaje más arduamente. La actitud impulsada por el valor dice: trabajaré más arduamente y luego espero que me pague más. ¿Cuál de estas actitudes está impulsada por la filosofía de Emerson? Haga las cosas y tendrá el poder. Su filosofía es lo que usted sabe, cómo lo mantiene y cómo afecta a lo que usted hace. Es posible analizar las acciones de alguien y, mediante las actitudes detrás de esas acciones, rastrear hasta llegar al origen. La filosofía detrás de las actitudes. Muéstreme lo que hace un hombre y le mostraré su filosofía. Este es otro ejemplo de una filosofía de vida de Thomas Watson, fundador de IBM. La fórmula del éxito es bastante simple. Duplique su índice de fracasos. En esta época no se enseña lo suficiente que la clave del éxito es duplicar el índice de fracasos. Por el contrario, se nos enseña a evitar el fracaso como si fuera la peste. Probablemente escucho la expresión: el fracaso no es una opción. ¿De veras? Bien, esta es la realidad. Más vale que el fracaso sea una opción, porque aunque no lo considere como opción, va a suceder. Si vive su vida con la filosofía de que el fracaso no es una opción, entonces nunca tendrá buenas oportunidades de aprender. Si el jugador de béisbol, Babe Ruth, hubiera vivido según la filosofía de que el fracaso no es una opción,
jamás nos hubiéramos enterado de quién era. ¿Por qué? Porque Baby Ruth no solo estableció el récord mundial de home runs, sino que también era el primero en la liga de los strikeouts. Michael Jordan, considerado por muchos como uno de los más grandes jugadores de básquetbol de la historia, al ganar 6 títulos de la NBA con los Chicago Bulls, no fue elegido para el equipo de básquetbol en su segundo año de la escuela secundaria, porque consideraron que no era lo suficientemente alto. En los próximos 2 años creció 4 pulgadas, perfeccionó sus habilidades y pasó a jugar muy bien. Durante el curso de su carrera, Abraham Lincoln tuvo una sorprendente trayectoria de elecciones perdidas y de fracasos como funcionario público. Para el desgarbado abogado de Illinois, el fracaso no solo era una opción, sino prácticamente su especialidad. Si no lo hubiera sido, jamás hubiera llegado a la Casa Blanca, y quién sabe cómo sería Estados Unidos hoy en día, o si siquiera existiera este país. Es difícil imaginar cómo sería nuestra vida hoy si Thomas Edison hubiera observado la filosofía de que el fracaso no es opción en sus esfuerzos por descubrir el filamento estable para hacer funcionar su invento de la bombilla eléctrica. Intentó miles de versiones, las cuales fracasaron por completo. Su comentario pasó a la historia. No he fracasado, simplemente he descubierto 10.000 maneras que no funcionan. La gente exitosa fracasa todo el camino hasta la cima. ¿Por qué los ganadores de la lotería pierden? Su filosofía es su visión de la vida, algo que va más allá de los sentimientos y las actitudes. Su filosofía empuja sus actitudes y sus sentimientos, lo cual impulsa sus acciones. En general, la gente está buscando en el sitio equivocado. Buscan una oportunidad enorme, ese descubrimiento afortunado, el salto cuántico asombroso del que todos siguen hablando. Yo lo llamo la filosofía de los dados y la ruleta, y no creo que jamás lo encuentren. He visto una inmensa cantidad de éxitos notables y de casos colosales de fracaso muy de cerca, y mi experiencia, ninguno de ellos sucede con los saltos cuánticos ni con los golpes decisivos, sea con o sin suerte. Suceden a través de la ligera ventaja. Probablemente haya escuchado historias de ganadores de la lotería que perdieron todo. No son mitos urbanos, sino que realmente sucedieron. La profundidad a la que cae la gente después de ganar una lotería cuantiosa es desgarradora e inconcebible. Y no son solo los ganadores de la lotería. También habrá escuchado historias de famosas estrellas del cine, de la música o de los deportes que ganaron increíbles fortunas. Literalmente cientos de millones de dólares, y de alguna manera se las ingeniaron para terminar en bancarrota y endeudados. Cuando escucho esos relatos, probablemente pensó lo mismo que yo. Bueno, no sé cómo hicieron eso, pero si yo ganara esa cantidad de dinero, me aseguraría de no despilfarrarla de esa forma. Pero déjeme hacerle una pregunta difícil. ¿Está seguro? Como persona que llegó a la cima y luego vio todo evaporarse, le puedo decir que quizás quede sorprendido. Hay una razón por la que los ganadores de la lotería lo pierden todo, y una razón por la que esas brillantes estrellas se hunden en la oscuridad. Habrán tenido la gran oportunidad de su vida, pero no captaron la ligera ventaja. Lo que ganaron cambió el saldo de su cuenta de banco, pero no cambió su filosofía. El propósito de este libro es mostrarle la filosofía de la ligera ventaja, mostrarle cómo funciona, darle numerosos ejemplos y mostrarle exactamente cómo incorporarla a la forma en que usted ve el mundo y cómo vive su vida todos los días. En todo este libro, si analiza cuidadosamente, encontrará docenas de enunciados que encarnan la filosofía, enunciados como haga las cosas y tendrá el poder. Estos son otros ejemplos con los que se encontrará en las páginas siguientes. El éxito es la realización progresiva de un ideal encomiable. La gente exitosa hace aquello que la gente fracasada no está dispuesta a hacer. Existe una progresión natural en todos los aspectos de la vida: plantar,
cultivar, cosechar. Esta es una gran sugerencia que puede maximizar cuanto provecho le saca este libro, que le ayudará no solo a leerlo, sino a absorber su mensaje y aplicarlo a su vida. Cada vez que lea un enunciado fundamental de filosofía, márquelo con resaltador. Luego, relea con frecuencia simplemente estas secciones resaltadas, su propia guía personal sobre la filosofía de la ligera ventaja. Las dietas realmente surten efecto. He oído a la gente describir la ligera ventaja como una cura milagrosa, pero no es exactamente eso. La ligera ventaja no es una cura milagrosa porque usted no necesita una cura milagrosa. No hay una cura milagrosa ni una vía rápida al éxito. Todo lo que necesita es buena información que ya se ofrece en todas partes y el catalizador adecuado que le permitirá absorber y aplicar esa información. Ese catalizador es la ligera ventaja. Las tácticas de marketing tratan de seducirlo con la promesa de que adelgazará 30 libras en 3 semanas o que ganará dinero mientras duerme. Pero no es cierto. Quizás al principio tenga cierto éxito, pero los resultados no durarán. Y cuando eso sucede, una y otra vez, es tentador renunciar a esa excelente información, lo cual es una verdadera tragedia, porque con el catalizador adecuado, esa información podría darle resultados fantásticos. Las dietas sí surten efecto. Asociarse a un gimnasio sí le brinda beneficios. Los planes de negocios sólidos pueden convertirle en una persona rica y existen muchos materiales de desarrollo personal que sí le ayudarán a ser una persona más feliz, más productiva, más exitosa y más satisfecha, pero no sin la ligera ventaja. La ligera ventaja no es más información buena, no es otro libro de éxito de autoayuda repleto de una nueva y mejor manera revolucionaria de hacer las cosas. Usted no necesita eso. Nadie necesita eso. Toda la información nueva y mejor ya se encuentra a su alcance. Ha estado disponible durante años. Este libro no es más información, sino que es el catalizador que le ayudará a poner en práctica la buena información. Es el ingrediente faltante que necesita para que todos los libros de desarrollo personal, de métodos prácticos y de guías de vida surtan efecto. La ligera ventaja le ayudará a aplicar toda la información que aprenda de los libros sobre salud, ventas, inversiones y actitud positiva. La ligera ventaja es el libro que debe leer, marcar con resaltador y releer junto con su clase de gimnasia, su planificación de carrera, su formación permanente y la búsqueda de nuevas habilidades. La ligera ventaja lo preparará para que pueda absorber toda esa información, orientación y educación de todos los otros libros, clases, situaciones y experiencias. Usted no necesita más información práctica sobre cómo hacer las cosas. Usted necesita algo para que la información práctica surte efecto. Este libro le ayudará a tomar la información que desea, ya sea información práctica, estrategias, metas o aspiraciones, y le permitirá convertirla en la vida que desea vivir. Este libro es lo que ojalá hubiera tenido en mis manos cuando en ese campo de golf me di cuenta de que no estaba viviendo la vida que deseaba, que ojalá hubiera tenido en mis manos la noche que se llevaron mi coche remolcado. Cualesquiera que sean sus deseos más profundos en la vida, quiero que los tenga y sé que usted puede. Esa es mi convicción apasionada y lo he visto suceder demasiadas veces como para dudarlo, pero necesito un sitio donde comenzar. La ligera ventaja es el punto de partida, es el primer ingrediente. Relatos personales de lectores de la ligera ventaja. Después de leer la ligera ventaja, decidí aplicar las filosofías a todas las áreas de mi vida. Como padre, compré un ejemplar para mis hijos y comencé a impartir la sabiduría de las cosas que son fáciles de hacer y fáciles de no hacer. Como médico, compré ejemplares del libro a mis pacientes que se asomaban a la desesperanza. Les digo que es como Prozac en libro de tapa blanda. Como autor implementé los principios de la ligera ventaja también en mis libros, para cada rol de su vida.
Hay aplicaciones de la ligera ventaja que harán una gran diferencia. Baker Ford, Oklahoma. He utilizado los principios de la ligera ventaja para mejorar mi estado físico, comenzando con una flexión de brazos y un ejercicio abdominal por día, añadiendo otro cada día y llegando a más de 100 por día. Lo he aplicado para pagar mis deudas, acumular mis ahorros e inversiones y mejorar mi relación con mis hijos. Stan Snow, Maine. Puntos esenciales del capítulo 2. Por más buena que sea la información, no le servirá de nada a menos que tenga el catalizador acertado que le permita aplicar efectivamente. Su filosofía crea sus actitudes, las cuales crean sus acciones, mismas que crean sus resultados y éstas crean su vida. La gente exitosa fracasa todo el camino hasta la cima. Haga las cosas y tendrá el poder. La ligera ventaja es el primer ingrediente, el catalizador que necesita para que toda la información práctica surta efecto.